el ministerio del Espíritu. Ahí mismo en el verso 10. Vamos a nuestras Biblias, a Marcos capítulo 1 otra vez, y seguimos en el verso 10, ¿no? Que dice el complemento: cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, ¿no? Al Espíritu que descendía sobre, o como paloma sobre él. Ahora, qué interesante, el ministerio del Espíritu Santo va a acompañar a Cristo desde su concepción, ¿no? Su nacimiento, su presentación, aquí vamos a ver que en su bautismo, ¿no? Que es la identificación, la identidad de Cristo como el Mesías de Dios. Y aquí Marcos, hermanos, va a aportar de una manera especial el hecho de que es Jesús que ve al Espíritu Santo descender, ¿no? Mientras que otro evangelista puede decir que se vio al Espíritu o que Juan el Bautista lo ve, aquí es Jesús que ve al Espíritu descendiendo sobre él en forma de paloma, ¿ya? Ahora, Juan va a usar una palabra que es más fuerte, es una palabra más dramática que los otros evangelistas cuando hablan de esto de abrirse los cielos. Juan usa la palabra rasgar. O sea, él dice, vio los cielos rasgándose. Es el mismo término que se usa cuando los escritores dicen que el velo se rasgó, ¿no? De arriba y abajo se rasgó y se partió en dos, en dos. Esa misma palabra de rasgar es lo que Marcos va a usar para decir que los cielos fueron partidos, fueron rasgados. Esto es algo más dramático, más fuerte que simplemente abrirse los cielos, como que nos da la idea un poco más apacigua, ¿no? Más tranquila. No, Marcos dice se rasga el velo. Es algo muy dramático. Se rasga los cielos, ¿no? Bueno, entonces usted va a poder ver esto, por ejemplo, en el capítulo 15, verso 38, donde él habla de el rasgar del velo. Lo vamos a ver también en Mateo 27, 51. Y podemos dar una referencia a Isaías 64. Vamos a ir a nuestras Biblias para ver la armonía de las escrituras. Isaías 64. ¿Listos? Isaías 64, verso 1, que dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Qué interesante, ¿no? Oh, si rompieses los cielos. Ahora, vamos a ver que Isaías siempre pone su foco de atención precisamente en la manifestación del Mesías, el Mesías sufriente, la redención a Israel, la restauración, todo esto que estaba ya en el plan escatológico de Dios. Y aquí parece haber una referencia a las palabras de el profeta que usa esta misma palabra, rompiese, que es rasgar, ¿ya? Rasgar los cielos. Qué interesante, porque en la venida, o esto se va a cumplir también en la venida de Cristo, de manera que cuando vemos una manifestación milagrosa de los cielos, se está manifestando la venida del Mesías. Ahorita vamos a ver eso más adelante en otros pasajes, ¿ya? Estamos hablando ahí de la venida del Mesías. Muy bien. Así que lo comparamos eso, Isaías 64, lo podemos comparar con Mateo 27, 51. También con Isaías, ahí mismo vamos al capítulo 65, ¿ya? Capítulo 65. Y vamos a poner atención en el verso 17. Isaías 65, verso 17. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. La idea esto de crear nuevos cielos y nueva tierra nos da esta idea de la venida de Cristo, que los cielos rasgándose preparan, capacitan, ungen con poder al Mesías para que él haga nuevas todas las cosas. La idea, hermanos, de la restauración del Mesías era renovar, era hacer nuevas todas las cosas. ¿Por qué? Porque en la caída, precisamente el mundo sufrió la maldición del pecado. No solamente el ser humano, sino el mundo entero, la creación. Cuando Cristo traiga a fin su obra completa, no solamente nuestros cuerpos van a ser glorificados, sino el mundo entero va a ser renovado. Él hará nuevas todas las cosas, aún los cielos y la tierra, y por supuesto esto vemos el cumplimiento en Apocalipsis 21, ¿no? Apocalipsis 21 y 22. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a lo siguiente. La expresión
los cielos abrirse, cielos abiertos, nos habla, por supuesto, de la procedencia divina del Espíritu Santo. En Juan 15:26, Jesús va a decir, el Espíritu el cual procede del Padre. O sea, hablando de la misma gloria celestial. Entonces, cuando vemos que los cielos son rasgados y el Espíritu desciende de los cielos, obviamente vamos a ver que no tiene una procedencia terrenal, porque si no, la paloma de repente hubiese venido de un árbol, ¿no? De otro lugar. No, lo que se ve es que los cielos son rasgados y desciende el Espíritu Santo de los cielos, la procedencia divina del Espíritu Santo. Así que aquí no solamente vemos la divinidad de Jesús, también contemplamos la divinidad del Espíritu Santo. Ahora, nosotros sabemos que el Espíritu participó en la creación. Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estamos hablando de que las aguas del Jordán simbolizan la apertura de una nueva dispensación, ¿no? Hacer nuevas todas las cosas. Esto es lo que venía a hacer el Mesías. Pero no lo hace solo. El Espíritu también participa. Ahora, en los días de la creación del mundo y del universo, ahí estaba el Espíritu. Cuando el escritor dice en Génesis 1:2, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, en el original hebreo nos da la idea de un ave que está empollando. Podría ser una gallina y podría ser cualquier ave, también una paloma, ¿no? Un ave que está empollando. O sea, cuando hablamos de el espíritu se movía, la idea de mover no es como a veces nos imaginamos de repente una neblina o las olas del mar o los vientos, sino es como si una paloma, un ave, estuviese sobre sus huevitos y está empollando. Y el movimiento que hace es una vibración. Lo que dice ahí es, está vibrando y es una vibración, ¿no? Y en esa vibración, por supuesto, hay una descarga de energía, de manera que la creación también fue hecha con el poder del Espíritu Santo. Él participa en la creación. Ahora, qué interesante que cuando Cristo viene a hacer la nueva creación, también está presente ahí el Espíritu Santo, no solo para ungirle, capacitarle con poder, sino que va a tomar una importancia, una participación notable en todo el ministerio de Cristo Jesús. Así que el Espíritu también participa en la nueva creación. Ahora, justamente esto que no se nos cuenta aquí, en Juan sí, en Juan capítulo 3 del verso 1 al verso 15 tenemos la conversación de Jesús con Nicodemo. Y precisamente Jesús le va a decir a Nicodemo que el Espíritu es aquel que hace nuevas las cosas, el que va a regenerar. Y dice, nadie sabe de dónde viene el viento, lo compara al Espíritu con el viento, ¿no? Nadie sabe su fuerza, su poder, su procedencia. Así es el Espíritu. Sopla de donde quiere, viene, hace la obra del Señor. Y el que naciere del agua y del Espíritu entrará al reino de los cielos. Ojo, el Espíritu entonces tiene aquí una importancia muy, muy, muy trascendental para la nueva creación. Así que no es solamente el Hijo, y por ahí también corregimos algunos que dicen, ¿no? A ver, en el Antiguo Testamento trabajaba el Padre. En los Evangelios, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba con vida, trabajaba el Hijo. Luego, cuando Jesús se fue al cielo, ahora trabaja el Espíritu Santo. ¿Has escuchado eso que algunos enseñan, no? El Padre en el Antiguo, durante el ministerio de Jesús, era el Hijo, y luego, después de la ascensión, el Espíritu ahora es el que trabaja. No, mi hermano. En el Antiguo trabajaron las tres personas. Durante el ministerio público de Jesús, también los tres están trabajando. Y después, ahora en esta dispensación, también los tres están trabajando. No hay esa división de trabajo para que solo el Padre trabaje, solo el Hijo y luego solo el Espíritu. No. Aquí estamos viendo una prueba clarísima de que en el ministerio de Jesús el Espíritu también estaba obrando. Por eso que cuando Jesús le dijo, reconozcan que lo que yo hago es por el dedo de Dios. Ese dedo de Dios en la Biblia es el Espíritu Santo. Luego Jesús va a hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando él decía, yo hago esto por la obra del Espíritu Santo, y ustedes creen que es la obra de Belcebú, lo atribuyen al diablo. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu obraba en el ministerio de Jesús con gran poder. Tenía participación también en la nueva creación. Así que ahí vemos ahí, nuevamente, hermanos, la relevancia de la Trinidad. Vemos al Padre, vemos al Hijo y también al Espíritu Santo obrando igual, la obra divina, ¿no?
Así que vamos a ver ahí al Espíritu al principio en la primera creación y también en la nueva creación. Luego, vamos a ver que la acción del Espíritu es notable en todo el ministerio de Jesús. La acción del Espíritu va a ser muy, muy notable. Vamos un ratito a Lucas capítulo 4. Lucas 4:14, ¿ya? Vamos a ver solamente algunos, porque hay muchísimos pasajes, por supuesto, pero vamos a ver algunos que nos hablan de cómo el Espíritu tuvo una participación muy notable en el ministerio de Jesús. Lucas 4:14. Dice ahí, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús obró en el poder del Espíritu. ¿Te das cuenta? Jesús fue ungido entonces bajo el ministerio del Espíritu Santo. Ahora, de repente alguno me dirá, ¿pero acaso Jesús no tenía poder en sí mismo? Claro que sí, pero él en su humanidad está siendo fortalecido por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Es una dependencia, es una unidad en el sentido más amplio de la palabra. Y por supuesto es un ejemplo para nosotros. Jesús oraba y no porque sea Dios no tenía necesidad de orar, porque era la comunión con su Padre, pero igual su ejemplo de oración es trascendente para nosotros, ¿no? Si él, podríamos decir, si él oraba, cuánto más nosotros. Si él dependía del poder del Espíritu, cuánto más nosotros. Jesús siempre dependió del Espíritu Santo, ¿ya? Podemos ir también a Hechos. Vamos a Hechos. Primero al capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y mira aquí cuando Lucas hace el resumen del ministerio de Jesús, ahí también va a estar el Espíritu Santo, lo cual algunos piensan que el Espíritu recién vino en Pentecostés, ¿no? Primero estaba solito Jesús, luego Jesús se fue y envía el Espíritu. Entonces, algunos también confunden cuando Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que Él venga. Así que primero estaba Jesús, el Espíritu no estaba. Cuando Él se va, recién el Espíritu viene. Eso es un concepto equivocado. Porque cuando Jesús le dice, yo os enviaré el Espíritu, Él también dijo, el cual está en vosotros, ¿no? El cual está con vosotros y estará en vosotros. O sea, sí estaba. Lo que pasa es que cuando Jesús está hablando de esto de que yo me fuere y Él vendrá, se refiere al ministerio, a la obra que va a realizar el Espíritu Santo, ¿no? No se refiere que Él ya no va a estar o que el Espíritu no estaba. Los tres siempre están y los tres siempre están obrando, ¿no? Lógicamente aquí el Espíritu va a jugar un papel trascendental, importante en la apertura, en el fundamento de la iglesia, lo cual no significa que Cristo no va a trabajar, porque la Biblia dice que Él asciende al Padre, pero también va a estar en el santuario real ofreciéndose a sí mismo e intercediendo por nosotros, de manera que sigue Cristo obrando, ¿te das cuenta? Pero en el plano visible, en el plano terrenal, los hombres van a sentir más que nada la dirección del Espíritu Santo. Así que a eso se refiere Cristo con el detalle de que el Espíritu vendrá. Entonces, no en Pentecostés recién está llegando, ya estaba. Ahora, tampoco es cierto que en el arrebatamiento muchos dicen el Espíritu se va a ir. El Espíritu se va a ir. ¿Y en base a qué? No sé, realmente no sé en base a qué, porque no hay texto bíblico que diga que el Espíritu va a ser sacado de la tierra en el arrebatamiento. Simplemente es una deducción lógica. Porque algunos dicen, a ver, si el Espíritu mora en los creyentes y si los creyentes van a ser arrebatados, entonces el Espíritu también se va a ir con los creyentes. Es una deducción lógica. Pero acuérdate, hermano, que aunque el Espíritu esté dentro del cuerpo de los creyentes, no quiere decir que tampoco esté en el cielo. ¿Está en el cielo? Claro que sí. Está en todo lugar también, porque es omnipresente, pues. Así que no tiene nada que ver que more en el cuerpo de los creyentes, ¿no? Además que la acción del Espíritu no depende de la morada en el cuerpo de los creyentes. Recuerda que en el Antiguo Testamento el Espíritu no moraba en el cuerpo de los creyentes. A veces venía sobre alguno para una función, luego se iba. Incluso sobre creyentes, ¿eh? Así que el tener al Espíritu no era marca de salvación. Y tampoco la obra del Espíritu dependía de la morada del Espíritu. Porque aunque no moraba permanentemente en los creyentes en el Antiguo Testamento, igual el Espíritu obraba. ¿No es así? Igual obraba. Igual va a ser. Después del arrebatamiento de la iglesia, aunque el Espíritu
mora en el cuerpo de la iglesia y la iglesia sea arrebatada, eso no quiere decir que el Espíritu se va a ir de la tierra, va a seguir obrando en el mundo, ¿no? Y tenemos evidencia porque va a ungir a los 144.000, va a ungir y va a usar con poder a los dos testigos, va a usar al remanente, va a haber predicación del evangelio del reino, va a haber salvación, va a haber un proteger a los sellados de Dios, entonces el Espíritu va a hacer todavía obra en la tribulación, entonces no se va a ir de la tierra. Algunos también cuando van a Segunda de Tesalonicenses y leen ahí que al anticristo y a la obra y al ministerio del anticristo hay alguien que lo detiene, dice, aunque no dice que es el espíritu. Intuimos, preferimos creer que es el espíritu, pero no podemos asegurar que lo sea, ¿sí? Pero supongamos que sí lo sea, ¿ya? Supongamos que el texto diga que es el Espíritu Santo. Algunos se molestan, no, pastor, que sí es el Espíritu. Bueno, no te hagas problema. Hagamos de cuenta que sí, te doy la razón y es el Espíritu Santo. Dice que él lo detiene hasta que él mismo a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, cuando algunos leen eso, que se ha quitado, piensan que el Espíritu va a ser quitado del planeta Tierra. No, el texto mismo dice se ha quitado de en medio, lo cual quiere decir que el Espíritu va a dejar de frenar el avance del anticristo. No quiere decir que va a salir del planeta, simplemente va a dejar de obstaculizar al avance del anticristo para que se manifieste. ¿Me dejo entender? Va a ser quitado de en medio, no va a ser quitado de la tierra, ¿sí? Así que entendamos bien siempre el texto dentro de su contexto y no estemos dejándonos guiar por teorías, ¿no? Vamos ahora, estamos en Hechos 1, ¿no? Hechos capítulo 1. Mira, dice, verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, refiriéndose a Cristo, dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, aun cuando Cristo escogió a sus apóstoles y los ordenó para el ministerio, ahí está bien, estaba obrando el Espíritu Santo. Mira, ve, qué tremendo. Cristo nunca obró solo, siempre obró bajo el poder, la dirección, la guía, la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Así que ahí dio mandamientos por el Espíritu Santo. Vamos ahora a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, un pasaje conocido, ¿no? Al verso 38. Y ahí tenemos la predicación del apóstol Pedro hacia los romanos, ¿sí? Hacia los romanos. Ya sabemos que Pedro comienza con el ministerio de Juan el Bautista y luego se dirige, como es natural, al ministerio del mismo Señor Jesucristo. Y vamos a ver, verso 38. O si quieres, desde el verso 37, ¿no? Para ver la hilación. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, ahí está Nazaret, después del bautismo que predicó Juan, ahí está. Dice verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahí está el Espíritu Santo en el ministerio terrenal y público de Jesús. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí está la declaración de la Trinidad, ¿no? Dios, o sea, el Padre, ungiendo a Jesús, pero ¿con qué? ¿O cómo? Con el Espíritu Santo. El Espíritu le dota de poder y así, juntos, ¿qué están haciendo? Prodigios, ¿no? Maravillas, están obrando con poder. Así que Jesús no obró solo, lo obró siempre también bajo el ministerio del Espíritu Santo, ¿no? La Biblia en este caso, hermanos, es clarísima. Así que tenemos ahí la revelación del ministerio del Espíritu Santo que va a acompañar en todo su obrar a Cristo Jesús. Luego, esto también es trascendente para los creyentes el día de hoy, por supuesto, porque el Espíritu sigue obrando, sigue ejerciendo un ministerio y los creyentes son llamados a ser dirigidos y ser usados con poder bajo también la guía del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15 en nuestras Biblias, Romanos capítulo 15, ahí vamos a ver que esto también es trascendente para nosotros hasta el tiempo de hoy, ¿ya? Romanos capítulo 15, el verso 13 y el verso 19. Dice el verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, ¿no? El poder del Espíritu Santo. Verso 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y el apóstol dependía del poder del Espíritu Santo para el evangelismo, para
para la obra misionera. Y asimismo la iglesia de hoy tiene que darle importancia, darle lugar al ministerio del Espíritu Santo. No basta solo con estudiar la Biblia, ¿sí? No basta solo con orar, no basta solo con hacer en el nombre de Jesús. Tenemos que depender del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Él tiene un papel muy, muy trascendental en el ministerio del Evangelio.